Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Distintos Parecidos por el canal 30 de la televisión digital abierta, por Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. También estamos por el 22 en Supercanal HD. Qué bueno empezar la semana un martes. Sí, ¿no? La verdad que sí. ¿Cómo estás, Gastón? Bien, bien, Marcelo, ¿vos? Bien, todo bien. La verdad que sí. Es atípico, pero lindo porque tenés muchas energías para pocos días. Así es. Y hoy tenemos para el debate una temática que se ha venido dando, una ley que justamente se terminó de sancionar en el Senado el pasado 8 de noviembre, lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y algo que realmente va a tener que ver y va a dar mucho que hablar de aquí hasta su promulgación ya seguramente el año que viene. Así es. Bueno, pero una ley que la verdad tiene el visto bueno de gran parte de la sociedad, que nos hace pensar, bueno, si hubiera llegado antes, cuántos dolores de cabeza, inclusive cuánto dinero también nos podríamos haber ahorrado. Pero bueno, también vamos a debatir acerca de esta ley porque en Argentina un dicho popular es echa la ley, echa la trampa. Vamos a ver con especialistas del tema, a ver si justamente esta ley, que aparentemente está tan buena, se puede llegar a vulnerar, si no, cuáles son las partes implicadas. Bueno, sobre esto vamos a abordar en el día de hoy. Y seguramente muchos que por lo menos estuvieron en contra en el momento de la votación, tendrán cola de paja, no sé, eso seguramente ellos lo sabrán, pero nosotros nos vamos a meter en el debate para desmenuzar lo que tiene que ver con esta nueva ley que fue aprobada, lo decíamos recién, el 8 de noviembre. Presentamos el tema, como siempre, con el clip y después nos sentamos a debatir con nuestros invitados. El proyecto que presentó el Poder Ejecutivo se trata de un proyecto sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas que lo que busca es que en casos de corrupción, cuando se condena a alguien, no solo se sancione al funcionario y al empleado directivo de la empresa, sino también a la empresa en sí misma como persona jurídica. En principio, un objetivo y algunas polémicas. Allí está, el título de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. El objetivo, castigar la corrupción de las empresas. Es una ley muy importante que la Argentina necesita, que los argentinos necesitamos para prevenir la corrupción empresaria, pero también para generar mecanismos de colaboración. El resultado de estas políticas ya lo sabemos, son despidos, ajuste de los trabajadores y pérdida del poder adquisitivo de los mismos. Perfecto, presentado el tema que tiene que ver con lo que decíamos recién, la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Por ahí, hablar de ley de responsabilidad empresaria, por ahí tiene algunas cosas que tendríamos que desarrollar y pensar bien, porque bueno, persona jurídica no es lo mismo que una empresa. Una empresa es una persona jurídica, pero también pueden haber asociaciones que de algún modo actúan de mala fe y tienen, realizan algunas irregularidades. Eso seguramente lo vamos a ir trabajando a lo largo del programa. Pasamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentra con nosotros Ramiro Villalba, abogado especialista en ciencias penales. Ramiro, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. También está con nosotros Mario Yacer, presidente del Círculo de la Construcción de Mendoza. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y está con nosotros Gabriel Farrando, abogado especialista en asesoramiento empresarial y delitos económicos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzamos puntualmente por la pregunta que tiene que ver con el paradigma que tiene con respecto al derecho penal clásico, si se quiere, y los cambios que va a generar a partir de esta nueva ley que, como decíamos recién, fue sancionada el 8 de noviembre. Y vamos a empezar con un especialista. Empezamos con usted, Ramiro. Bueno, me imagino que cuando te referís a los cambios de paradigma es al tema de la responsabilidad de las personas físicas. Así es. Uno cuando piensa al derecho penal lo piensa desde el punto de vista de su vedet, que es la pena privativa de la libertad y que es impensada para personas de existencia ideal o ficciones, porque las personas jurídicas son ficciones y es por eso que chocan un poco con el derecho penal clásico, que no se maneja con ficciones, sino que se maneja con realidades. Hasta no hace mucho tiempo, inclusive al día de la fecha, no todos ven con buenos ojos
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque no se condice al derecho penal clásico, en donde se habla de conducta, en donde es necesaria la comprensión, pero principalmente choca con lo que se conoce como el principio de personalidad de las penas, porque en definitiva muchos miembros de la persona jurídica a raíz de esta nueva legislación se van a ver perjudicados, que son miembros que integran a la empresa, a la sociedad, por la pena de otro, quizás sin haber participado en el ilícito. Y esto de alguna forma lo prohíbe hasta la misma Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces hay toda una mirada crítica. Pero también hay una mirada que es necesario, muchos países están adecuando sus legislaciones en este sentido, atento a las nuevas realidades, a la importancia de las sociedades y de las empresas en el funcionamiento de los países, de generar una legislación que legisle sobre respuestas adecuadas a las personas jurídicas. Entonces ahí, como bien vos decías o consultabas, se rompe este paradigma con un único objetivo, claro, al menos en la ley que nos convoca hoy a este debate, que es disuadir la corrupción. Ya no solamente desde el funcionario corrupto, si se quiere, sino también aquel socio ineludible para la corrupción, que es aquel que se beneficia, el privado, el particular, pero acá el privado, el particular visto desde el colectivo, que sería la persona jurídica o la empresa. Entonces desde ahí surge esta forma, esta ley penal, y bueno, ya vamos a discutir, quizás no tanto para mí, pero esta forma de sancionar con el fin que tiene y el fundamento que tiene el derecho penal, que es asustar, que es disuadir, que es castigar o la amenaza del castigo. Bien, vos decías justamente el objetivo, el tema corrupción. Y esto me imagino que las empresas ya empiezan a ponerle el ojo a este tema, teniendo en cuenta que el año que viene va a estar siendo efectiva y esto ya de algún modo genera cierta luz de alarma. Exacto. La pregunta que me parece que nos tenemos que hacer es si las empresas que han sido beneficiadas o que se benefician incluso al día de hoy por actos de corrupción cometidos por sus empleados, por sus dependientes, si es necesario que tengan un castigo o no. Al día de la fecha, y lo digo a hoy porque todavía esta ley no entra en vigencia, cualquier empresa que haya sido beneficiada, hablo de la empresa en sí mismo, diferenciada de los miembros que la componen, que haya sido beneficiada por actos de corrupción de sus dependientes, la empresa en sí no tiene ningún tipo de sanción. De ahí la sanción de esta ley. Y la pregunta también que nos tenemos que hacer, si esto es novedoso de sancionar a personas jurídicas o no. Es importante saber, para los que conocemos de delitos económicos, ya desde el año 70 en la República Argentina y por regímenes específicos de derecho penal, como el derecho penal cambiario, como el derecho penal aduanero, el derecho penal tributario y el derecho penal ambiental, que estas normas especiales sancionan también a la persona jurídica independientemente de sus miembros. Es decir, están esos antecedentes anteriores a esta ley por los cuales las empresas en sí mismas, y en estos casos particulares que te he nombrado, son sancionadas aparte de las personas que cometieron el ilícito. Me parece que lo novedoso de esta ley primero es adecuar la legislación nacional a la legislación internacional, claro, y por mandato de la OCDE, que sugirió que Argentina tuviera una norma de estas características donde la corrupción de las personas jurídicas fuera sancionada puntualmente. Ya vamos a ver los tipos de sanciones que se establecen, pero que la persona jurídica que fue beneficiada o que tuvo beneficios por el acto de corrupción tenga algún tipo de sanción. A hoy, como decía, no tiene ningún tipo de sanción. Esta ley va a entrar en vigencia dentro de los 90 días de su publicación y a partir de ahí es que las sanciones van a poder empezar a hacerse efectivas siempre y cuando se den los requisitos que establece la ley. Bien, se habla de corrupción y bueno, Mario, preguntarte por la mirada de las empresas, porque muchas empresas al momento de licitar, y lo hablábamos fuera de aire, se va a abrir un poco el panorama. Es una ley que va a servir a casi todas las empresas, ¿no? A mí me parece que nos va a permitir igualar condiciones en la licitación y que no van a existir o va a disminuir, digamos, la posibilidad que algunas empresas tengan esta ayuda justamente en la adjudicación de alguna obra en particular. ¿Por qué se tardó tanto en lograr esto? Por ejemplo, te pregunto a vos, no sé si dentro de las empresas han... No tenemos, digamos, nosotros, yo soy presidente de una cámara PYME que no tenemos la injerencia, digamos,
de la problemática más grave que son las grandes empresas, digamos, donde los hechos de corrupción son de otra magnitud. Yo me parece que es lo que nos hacía falta como empresa, digamos, y una sociedad que pretende justamente mejorar, que hay muchos hechos que hemos visto que necesitan tener un castigo. Seguro. Sí, recién Mario dice, es algo que nos hacía falta. Inclusive recién vos mencionabas, Gabriel, que hay empresas que si bien se puede llegar a descubrir aquella persona física que cometió el hecho ilícito, la empresa, una vez que está ya realizado este hecho ilícito, igual se benefició. Digo, este es el panorama hoy por hoy, ¿no? Exacto, exacto. Lo que prevé esta ley es a la empresa en sí misma que fue beneficiada con el acto corrupto, es que tenga una sanción que establece la ley de 2 a 5 veces el beneficio que obtuvo, y también puede llegar la sanción incluso a la revocación, disolución o resolución definitiva de la persona jurídica. Entonces, a quien se va a sancionar es a la persona jurídica en sí, y tratando de recuperar, y con una multa naturalmente, de los montos en los que fue beneficiado por el acto de corrupción. Bien. Es importante lo que decía él, el hecho de que no estaba tan al tanto porque está en una organización que nuclea pymes. Claro. Esta ley, a mi modo de ver, está pensada a empresas mucho más grandes, en donde se hace imposible o está despersonalizada la responsabilidad, al menos la responsabilidad jurídico-penal. Estamos hablando de estructuras de organizaciones muy grandes. Entonces, de alguna forma, la intención puede ser que el acto no quede impune. Claro. Más allá, desde como bien apuntaba él, desde el provecho económico de quien aprovecha de una conducta ilícita de otro, que era lo que generaba no legislar estos aspectos. Pero yo veo que es más como un derecho administrativo sancionador, porque lo que puede llegar a tener en común... O sea que vos no considerás que sea parte del derecho penal. Es que el derecho penal tienen en común la pena de multa, que él decía recién, y la suspensión de la actividad, que la podríamos asimilar a la pena de inhabilitación. Pero después tiene otras consecuencias, como suspender a la empresa en procedimientos de licitación por el hecho de haber incurrido en los delitos que enumera la ley, que son todos delitos contra la administración pública, de corrupción, exacciones, cohechos, negociaciones incompatibles, enriquecimientos ilícitos, todo el catálogo, digamos, de delitos contra la administración pública. Pero hace como un mix, que lo hablábamos antes de iniciar el programa, tomando una pena del Código Penal, como es la pena de multa, tomando una pena que podríamos decir similar a las penas del Código Penal, como es la suspensión de actividades, y tomando otro tipo de sanciones, más de corte administrativo, que por ahí él nos puede ilustrar un poco más, como es la imposibilidad de intervenir en licitaciones, la disolución, cuando la sociedad o la persona jurídica o la empresa se hubiese constituido al solo objeto de cometer la maniobra ilícita, la publicación de la sentencia condenatoria a costa de la misma empresa. En fin, se ha echado mano, como siempre, un poco al derecho penal, y porque es pintoresco, vistoso, o más duro, como hablábamos, desde el punto de vista de la amenaza. La amenaza del castigo. ¿A quién le va a ser competente? ¿Al derecho penal en el caso de ir a hacer una denuncia, por ejemplo? Al derecho penal en el caso de los delitos penales, que enumera y que inclusive ha reformado algunos artículos del Código Penal, que yo recién te comentaba, todo lo que tiene que ver con exacciones, cohechos, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, que lo vamos a bajar bien al llano, que es el pedir coima o ofrecer coima o hacer un tráfico de influencia porque conozco a alguien, o pedirte que me haga llegar a tus contactos públicos, vos que estás en el Estado. Todo lo que tenga que ver con el Código Penal va a entender la justicia ordinaria, la justicia provincial, la justicia que entendería para el caso en que se encuentre la persona de existencia física que cometió el delito. Pero como es muy difícil en grandes organizaciones, no en el caso de las pymes, entonces para que el acto no quede impune, se busca castigar a las personas jurídicas. Todo lo que tenga que ver ya con lo administrativo, que creo que Gabriel es la persona adecuada para ilustrarnos, está como, bueno, tiene un artículo ahí de la competencia. El tema es un tema bastante técnico, jurídico, lo voy a tratar de explicar en sencillas palabras, que es si el derecho administrativo sancionador se diferencia
ontológicamente o de manera cuantitativa con el derecho penal. Claro. Ahí hay una discusión en eso. En realidad, la teoría mayoritaria es que la diferencia es netamente cuantitativa, es decir, los dos sancionan, los dos imponen tipos de sanciones. La cantidad de sanción que impone uno, que es el derecho penal, es mayor a la del sancionador administrativo. Independientemente de esto, en lo que tenemos que estar de acuerdo es que las legislaciones avanzadas e internacionales, como no solamente Estados Unidos, Francia, en Latinoamérica, Chile y Colombia, ya tienen esta ley y sancionan a las personas jurídicas de manera, es decir, con tipos penales delictivos. Y esto fue una recomendación de la OCDE y que nosotros hemos aceptado. Y si queremos mejorar la calidad de nuestras instituciones, me parece que el camino es el correcto. Me gustaría hacer foco en el tema de, justamente hablamos de coimas. Vamos a ir a un tema que es bastante común, sin poner nombres propios de empresa ni nada, pero, y me pregunto yo desde el desconocimiento, ¿es tan culpable el que recibe como el que da coimas? Exacto. ¿Cómo se va a manejar en este caso a lo mejor una empresa que de algún modo recibe algún tipo de coima? ¿Va a ser sancionado tanto el que la da como el que la recibe? En la ley, lo que prevé ahora, esta ley que va a empezar a regir, está directamente destinada a la persona jurídica. La persona jurídica. Se aplica a la persona jurídica. A la persona individual que cometió el acto delictivo de corrupción, se aplican las normas generales del Código Penal. Si la persona jurídica es beneficiada por el acto de corrupción, a la persona jurídica se le aplica esta norma y va a tener las sanciones que dispone la ley. Y lo que me parece muy importante y lo que es novedoso en esta ley para evitar la sanción y para quedar incluso exenta de pena, es algo que la ley la llama, que es adoptar programas de integración. Los programas de integración vienen del derecho anglosajón, que el término es compliance, y eso significa, y lo que la ley sugiere y requiere a las empresas, es que tengan estos programas que en definitiva son manuales y códigos de ética, de actuación, que van a prever determinadas situaciones sospechosas o que pueden llegar a ser detectados actos de corrupción con anticipación para que puedan ser sancionados tanto internamente en la empresa como que puedan ser denunciados de inmediato en la justicia. Claro. Y la ley da ciertos beneficios. Esta ley, a aquellas empresas que tengan o que hayan adoptado estos programas de integridad, que detecten estos hechos de corrupción y que de inmediato los denuncien. Tienen ciertos beneficios y, como te decía recién, incluso pueden llegar hasta una exención de la pena. Bien. En el caso de... Sí, ¿querías agregar algo? Quería agregar, en cuanto a eximir de responsabilidad a las personas jurídicas, como lo legisla la ley, por un lado, la ley de manera preventiva manda a tener este protocolo para poder detectar y evitar un acto de corrupción dentro de la misma empresa. E inclusive te exime de responsabilidad si tu protocolo era fino, bien fino, y aún así se pudo eludir por la maniobra de las personas de existencia física, quedas exento de responsabilidad. Pero prevé otras formas de que quedes exento de responsabilidad, que es la figura de la delación o el arrepentido, porque se busca con esto combatir a la corrupción y evitar la impunidad en la corrupción, entonces poder desentrañar los casos de corrupción. Entonces prevé la posibilidad de presentar acuerdos para quedar exentos de pena. No nos olvidemos que una de las penas, que creo que las habías mencionado, Gabriel, al principio, es el provecho producto de la maniobra ilícita de 2 hasta 5 veces. Y eso puede ser millonario. Claro. Tal es así que para abonar esa multa se prevén planes de pago, porque si esa multa implica el cierre de la empresa, es delicado. Claro. Cerrar una empresa es delicado. Pero bueno, una de las formas de eximir la responsabilidad, de evitar la responsabilidad, son los protocolos. La otra es la figura del arrepentido, el delator, que es cuestionable por donde la mires, porque el arrepentido no sabe si te está diciendo no la verdad, porque es una persona que tiene un interés en su declaración. Y la otra es el provecho y el perjuicio hacia la sociedad, producto de las maniobras ilícitas de corrupción, restituirlas. Bien. O sea, hay resortes para evitar la responsabilidad y estas sanciones que hemos enumerado. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final del primer bloque. Ya estamos en debate con la nueva ley de responsabilidad penal
de personas jurídicas. Vamos a ir a una pausa. Antes repasamos las redes sociales en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsnalu. Vamos a un corte, ya volvemos con más Distintos Parecidos. Segundo bloque de Distintos Parecidos y continuamos justamente con el tema, lo que tiene que ver con la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Y para esto tenemos justamente una videollamada con Jimena Alguacil, abogada y especialista en compliance en Barcelona. ¿Qué tal, Jimena? Te saluda Gastón Lucero. Hola, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Primero, comenzar preguntándote, haciendo una comparación de forma internacional, si se quiere, ¿cómo es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas a nivel mundial? Si vos estás en conocimiento de esto, ¿cómo es a lo mejor en Francia, en España y en algunos países de Latinoamérica también? Vale, mira, la responsabilidad penal de la persona jurídica aquí en España surgió en el año 2010. Así se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fue en el año 2015, es decir, 5 años después, cuando se establecen los programas de compliance para eludir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Francia, en Holanda, en Portugal, etc., está implementada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. También en Alemania y en Italia. La gran diferencia es que en Alemania la responsabilidad es administrativa. Solamente se imponen penas de multas y interviene la autoridad administrativa. La responsabilidad es bastante híbrida porque si bien responde a través de los juzgados de la persona jurídica, las penas también son administrativas. En Francia ha ocurrido algo muy curioso y es que en principio se estableció la responsabilidad penal de las empresas para algunos delitos determinados. Sin embargo, los jueces empezaron a condenar a las empresas por delitos que no estaban expresamente contemplados, lo que empezó a generar cierta inseguridad jurídica. A raíz de eso se reformó la ley y se estableció que las empresas iban a ser responsables por todos los delitos, salvo que se dijera lo contrario. Por ejemplo, en la tragedia de Chernobyl, en los Alpes suizos, hace unos años, Francia ha podido condenar a la empresa por delito de homicidio. España, que lo llevó paralelamente porque la mayoría de las víctimas eran españolas, la empresa por homicidio, porque el homicidio no es uno de los delitos por los que responden las empresas aquí en España. Así que la verdad es que, a pesar de estar en la Unión Europea, la diversidad normativa es amplísima. Bien, por ejemplo, ¿estás al tanto también de lo que está sucediendo aquí en Argentina y que esta ley ha sido sancionada? Falta la promulgación y posteriormente lo que tiene que ver con la efectiva aplicación de la norma, pero quería saber qué aspectos positivos le puede llegar a considerar o le puede llegar a traer a la Argentina con esta nueva ley. Pues la verdad es que todos los aspectos son positivos, absolutamente todos. Argentina ha dado un salto enorme al establecer la ley de responsabilidad empresaria, no solamente por lo que esto supone a nivel institucional, es decir, la entrada de Argentina en la OCDE, que es un paso muy importante para Argentina a los ojos de los inversores y como nivel país, etcétera, sino también la posibilidad de que determinadas empresas tengan programas para no estar vinculadas con el riesgo de corrupción. Independientemente de la discusión que se estableció sobre la clase de delitos, etcétera, que en un primer momento eran unos delitos y finalmente fue sancionada por otros, y también independientemente de la imprescriptibilidad o no de la acción, que al final se estableció que iba a ser que iba a tener una prescripción de 6 años, lo cierto es que en un primer paso el avance es enorme. No solamente por contemplar los 5 delitos o 6 delitos de corrupción que contempla, entre los que se encuentran cohecho y la regulación de todos los delitos de corrupción, sino también fundamentalmente al contemplar los programas de integridad. España, como te contaba, tardó 5 años en regular esto, y Argentina lo ha contemplado en la misma ley. Además, no es muy común que en la misma ley se regulen aspectos procesales, y la ley argentina contempla los acuerdos de colaboración efectiva, es decir, la posibilidad de la empresa de obtener la reducción de la pena en la medida en que colabore con las autoridades judiciales. Esto es una base muy, muy grande. Jimena, ¿cómo estás? Marcelo Sastre te saluda.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarte, bueno, una vez que se aplique definitivamente esta ley de la que estamos hablando, en Argentina aquellas empresas que pretendan licitar, es algo que lo hablábamos fuera de cámara y lo vamos a retomar seguramente en este bloque, las empresas que quieran licitar con el Estado van a tener que cumplir con ciertos protocolos para demostrar su legitimidad. Quería preguntarte acerca de este tema y saber cómo es en Europa, si es que, está el interés empresarial de mostrar transparencia o si realmente cada estado de cada país realiza cierta persecución, si se quiere, con las empresas para que realmente no llegue a haber casos de corrupción. ¿De dónde está más puesto el interés? ¿Del lado empresarial o del lado estatal? Mira, fundamentalmente del lado estatal, no del lado empresarial. Las empresas están en la prensa más que nunca. Y esto es un tema importante a debatir. Ya no es por el tema de la sanción a la que están sometidas, sino por el daño reputacional. Un día supone la pérdida de proveedores, de clientes, de inversores. Y esto es algo a los que... Entonces, en realidad a los estados poco les interesa la corrupción corporativa, ¿vale? Lo que más les importa es a los ojos del daño reputacional. Aquí en España, la verdad es que los programas de integridad, que son lo que vos comentás, han tenido un avance bastante rápido. En un primer momento, nadie le dio importancia, hasta que después, a raíz de determinadas exigencias, empezaron a cumplir. Por ejemplo, la Unión Europea empezó a exigirlo para las contrataciones con la administración pública. Entonces, este también fue un avance de la ley argentina. Exigir un programa de integridad para contratar con la administración pública es obligatorio en Argentina. Aquí en España aún no lo es. Aquí en España aún no lo es. Bien. Los programas de integridad empezaron a exigirlo la Unión Europea, después se exige por una cuestión de competencia, por una cuestión de transparencia. Está bien visto que las empresas publiquen en las webs que tienen programas de integridad, que tienen políticas de corrupción, que tienen códigos éticos. Empiezan a hacerse un ranking de las empresas transparentes, que empiezan a competir entre ellas, y la verdad es que empiezan a tener muchos beneficios. Hoy en día las empresas transparentes cuentan con un activo que antes no era, que es esto, ser transparentes. Claro, le da un plus, le da un valor, evidentemente. Sí, exacto. Los programas de integridad es lo que te digo, han empezado a generarse entre las empresas entre sí. Los estados no han exigido a gran escala tener programas de integridad. Bien, Jimena, agradecerte por este contacto con Distintos Parecidos. No, muchísimas gracias a ustedes. Será un placer. Hasta luego. Ahí pasaba Jimena Alguacil, quien es abogada y especialista en compliance en Barcelona, que de algún modo nos contaba esto. Cómo la corrupción a nivel mundial ya está mal vista desde todas las miradas posibles, ¿no? Sí, cómo empieza a ser también un buen recurso empresarial, justamente el demostrar una imagen de una empresa confiable, que no está en detalles como los que estamos hablando, ¿no? Y principalmente evitar la impunidad en actos de corrupción. Si nos ponemos a pensar acá en la provincia de Mendoza o a nivel nacional, si sacás una estadística, ¿cuántos casos importantes de corrupción terminan en un juicio y terminan con una condena? Son pocos. Y las consecuencias de la corrupción son gravísimas porque toda esa plata del Estado que se desvía trae aparejados daños muy graves, que son escuelas que no se hacen, son ambulancias que no llegan a destino. Por eso es que en algún momento en el debate parlamentario se planteó la imprescriptibilidad. Y uno le hacía ruido porque escuchaba esto y pensaba en los delitos de lesa humanidad. Pero se puede equiparar a algo tan grave y la verdad que es grave porque las consecuencias son graves. Pero bueno, el problema es muy técnico de la imprescriptibilidad. Claro. Si una ley puede declarar la imprescriptibilidad de las acciones o tiene que ser a través de otro marco legal que está por encima de la ley, que son los tratados, que bueno, hace una cuestión técnica. Pero más allá, Jimena era el nombre. Jimena destacaba la importancia para la integración, la importancia desde lo institucional, lo cual comparto. Creo que también la importancia para evitar impunidad. Hoy, por ejemplo, a nivel empresarial, más allá de que vos sos representante de varias empresas que son más que nada pymes, pero a nivel empresarial ya uno empieza a tomar, o por lo menos a tomar ciertos apuntes con respecto a esto que tiene que ver con los planes de integridad o los programas de integridad, ¿no? O sea, por lo que escuché, también nos va a llevar un tiempo a ir adaptándonos. Es algo importante y va a ser un requisito seguramente en las futuras licitaciones. Bueno, o sea que vamos a tener la obligación de
de poner en funcionamiento estos programas. Bueno, hablaba justamente de la licitación. Me imagino que muchas empresas en estos momentos actuales deben de sufrir y mucho con respecto a estas licitaciones en donde prácticamente con algunos monstruos no se puede competir. Bueno, hay distintos escalafones, digamos. No todas las empresas aspiran a la misma obra. O sea, hay una calificación de las empresas que te da tu target y las grandes empresas no nos compiten a nosotros, digamos, y nosotros las grandes empresas justamente por las ambiciones. Yo puedo tener la ambición de competirle a ellos, pero no me deja el mismo estado. O sea, me califica y me limita. Bien. Ahora, más allá de eso, en la licitación te ha pasado de haber encontrado alguna situación de rareza, haber dicho, la verdad que acá licitamos y lo que se aprobó me resulta extraño, para saber qué tan común es. Sí pasa. Digamos, en el ámbito de la obra pública ha pasado y sigue pasando que hay situaciones que uno no entiende por qué está... ¿Y cuáles son los detalles que uno puede llegar a decir y por qué? ¿Por qué esto? Las ambigüedades. En una licitación, cuando hay ambigüedades, permite alguna preferencia, digamos. Porque, digamos, si la licitación está bien estructurada, vos podés hasta cuantificarla de alguna manera más certera, y cuando la ambigüedad es muy grande, permite que el Estado tome la decisión para el lado que quiera. Claro, mayor discrecionalidad. Claro. Bien, volver al tema de las sanciones y la posibilidad a lo mejor de que algún empresario haga uso de esta ley para de algún modo ocultarse y que termine siendo, si se quiere, penada la persona jurídica. ¿Puede llegar a pasar esto? De que a lo mejor uno, para no manchar su nombre, termina manchando el nombre de la empresa. Claro, exactamente. Sí, o del empleado. O de algún otro empleado. Puede llegar a suceder. suceder. Ese es otro caso, pero toquémoslo por separado, porque en realidad... ¿Pero puede suceder esto con esta nueva ley? A ver, acá hay dos situaciones que comenté al principio. El acto de corrupción que comete una persona en nombre o utilizando a la sociedad va a generar, se van a disparar dos normas fundamentales. Una es el Código Penal tradicional en contra de la persona que efectuó el acto, de la persona humana que realizó el acto de corrupción, y otro en contra de la persona jurídica a la cual representaba esa persona. Eso está claro. Ahora, pero puede llegar a suceder el caso de que a lo mejor un empresario, no alguien que trabaja para la empresa, sino uno de los dueños, uno de los que tiene más poder o los que tiene cierta influencia, si se quiere, política, económica y demás, puede llegar a escudarse en su persona jurídica para evitar él ir a la cárcel, por ejemplo. Muy simple, lo vamos a bajar. Sí, tranquilamente puede ocurrir eso. De hecho, bueno, la ley algo regula al respecto de fusiones o sucesiones de sociedades para evitar la responsabilidad, y digamos que la sanción va siguiendo a las nuevas personas jurídicas independientemente del empresario. Pero sí, estas figuras muchas veces se usan para fraguar, para esconder realidades. Vamos a hacerlo más sencillo todavía. Echa la ley, echa la trampa. Esta ley está tan verde, digamos, que estamos en el parto de la ley. Disculpame, no debería, porque van por caminos distintos. Yo creo que es un tema de investigación penal. El derecho penal clásico me parece que ya no da respuesta a estas situaciones donde hay, por lo general, distintas sociedades anónimas, personas interpuestas, paraísos fiscales y triangulaciones de operaciones. Entonces, para esto se necesitan conocimientos técnicos, conocimientos de distintas ramas del derecho, tanto derecho societario, manejar conceptos también de derecho administrativo, de derecho penal, para poder llegar a investigar y sancionarlo. No es un acto sencillo, el acto de corrupción sencillo del sobre una mesa. Acá, donde se hace y donde existen empresas importantes, no se realiza de manera burda, como te decía recién. Suelen haber distintas empresas, triangulaciones, paraísos offshore, donde los medios de investigación que hay que tener, y en este caso creo que en Mendoza desde el año pasado creo que se creó la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, donde ya creo que es un pequeño paso también que sirve, especializado para investigar y juzgar este tipo de delitos. De investigar estos delitos acá en Mendoza. No cualquier juez ni cualquier investigador puede estar a cargo de una investigación de esta naturaleza. Bien, bueno, hemos llegado al final del segundo bloque.
Ya para el tercer bloque nos vamos a meter con el tema de la justicia argentina, ¿no? La capacitación de los fiscales, de los jueces, qué tiene que hacer desde la justicia nacional y a su vez también bajarlo a las provincias para que esta ley, bueno, al momento de ser efectiva, estén todos a la altura de las circunstancias. Repasamos las redes sociales en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y también en Twitter como @dpsenalu. Vamos a un corte chiquito y ya volvemos con más Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, seguimos hablando de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas y también tenemos que meternos en las redes sociales porque allí está lo que tiene que ver con la... ¿Cómo le suele decir Fernanda? El termómetro. El termómetro social, Sí. así es. El termómetro social y le doy pie a Marcelo Sastre para ver la lectura de los twitters que tiene que ver con esta temática. A ver qué dice la gente, ¿no? Porque mucho estamos hablando acá. Bueno, a ver qué es lo que opinan ellos. Vamos a ver las placas con los tweets. Hugo Marcucci, por ejemplo, dice: ley de responsabilidad penal para empresas, quienes pagan coimas y quienes las cobran no pueden ser impunes. Silvia Los Penato dice: finalmente aprobamos la ley de responsabilidad penal de las empresas, un paso más en la lucha anticorrupción que la Argentina tiene por delante. Debemos prevenir la corrupción y combatirla, dice Silvia. Vamos a ver otro tuit. Nomad dice: no me digas que los K se opusieron a la ley de responsabilidad penal de las empresas. Un tema que tendríamos que retomar ahora en este bloque, ¿no? La Corriente K publicó: el gobierno ahora quiere apurar la ley de responsabilidad penal para las empresas. Estaba en el proyecto de Código Penal de Zaffaroni. Bueno, interesante. Luis Petri había publicado en la red social: establecer la responsabilidad penal de las empresas y aprobar la ley de extinción de dominio cierra el círculo para desfinanciar el poder de la corrupción. Bueno, son algunos de los tweets que han pasado por el programa. Y bueno, algo también que hemos hablado, por lo menos nosotros fuera del aire, es el tema de las abstenciones en los votos, ¿no? Quienes votaron en contra y quienes decidieron no votar. Los tweets reflejan lo que fue el debate parlamentario. Nosotros, al ponernos un poco, empaparnos ahora con la ley y ver un poco las noticias, era eso lo que decían en el debate parlamentario. Están haciéndose una ley a su medida porque hubieron muchos casos de corrupción desde hace poco a la fecha en donde están involucradas, al menos en la investigación, empresas relacionadas con la gestión actual. Entonces, para la oposición es dulce de leche. Y es verdad lo que decía uno de los tuits, que hay un código penal que no está hecho solamente por Zaffaroni, porque hoy Zaffaroni parece que es mala palabra, que es de la gestión anterior. Lo hizo con Pinedo y Gil Saavedra. Un código penal que está muy bueno, es muy plural, representativo, porque Pinedo, del PRO, Gil Saavedra, del radicalismo, y Zaffaroni, bueno, sí que se lo podría identificar, no sé si con el kirchnerismo, pero sí quizás con el ala garantista del derecho penal. Es excelente ese código penal y estaba previsto la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No recuerdo ahora específicamente, lo he leído en su momento, pero es verdad que estaba previsto. Y bueno, en eso se generó el debate parlamentario. Perdón, ¿era un código penal comentado? No, un código penal nuevo, con flexibilidad de penas, que no hayan escalas rígidas, que no sean entre 5 y 15 años, porque a veces el juez no tiene alternativa y le da 5 años y en una de esas robó un caramelo. Pero claro, como lo robó con un cuchillo no queda otra cosa y tiene 18 años. O sea, no contempla el código penal rígido y duro, lo que la reforma daba paso a un código penal más flexible que permita ajustar la adecuación de la pena al caso concreto. Bien. Pero, ojo, no era solamente de Zaffaroni. Bueno, pero vos hablabas justamente de la gestión actual, pero también en gestión pasada, en muchas empresas, sin dar nombres, más que nada identificado con el ámbito de la construcción, que por ahí vos nos podrías ayudar un poco más, pero sí ganaban todas las licitaciones, de la obra pública, por ejemplo. Sí, por eso también a veces nos hace ruido que ciertas personas se abstengan en el voto. Claro. No sé cuál es la lectura que hacen ustedes. Argentina, desde el año 1997, adhirió una convención internacional contra la lucha contra la corrupción. 1997. Está aprobado por una ley, 25.319 creo que es el número, pero desde esa época que tenemos la convención, y a raíz de esa convención teníamos que sancionar una ley de esta naturaleza que recién la tenemos desde el pasado 8 de noviembre. 20 años tardó. Tardamos algunos años en reflexionar y decir, bueno, necesitamos una ley que también juzgue y sancione este tipo de actividades
donde veo que no solo es juzgar y sancionar, sino lo más importante que me parece, que creo que ya lo dijimos, Sí. es la actividad preventiva en las empresas a través de estos programas de integración. No, y agregar no solamente preventiva, sino desde el punto de vista represivo, que el acto no quede impune, porque ahí otro de los tweets decía que lo importante es que no quede impune ni el funcionario Sí. ni el empresario. Miren, que lo hablábamos recién en el corte, muchos empresarios no van a tener responsabilidad porque hablábamos en las organizaciones macro lo difícil que es determinar la responsabilidad de las personas físicas. Por lo menos con esta legislación te asegurás que el acto en sí no quede impune, sancionando al menos a la persona jurídica. Que bueno, habrá que ver cómo serán las investigaciones, algo que también me imagino que estuvimos hablando y vamos a hablar, las especializaciones para investigar esto y los fueros especializados. Bien. Sí, Bueno. es algo que nos tenemos que meter, porque bueno, ya hemos hablado de los protocolos que van a tener las empresas para poder estar a la orden del día con este tema, pero justamente falta mencionar acerca de las capacitaciones Sí. que tienen que tener fiscales y jueces también. Antes de meternos con el tema capacitaciones, quería escucharlo a Mario con respecto a justamente esto, las licitaciones en cuanto a la construcción. Decíamos recién, muchas empresas, más que nada en el ámbito provincial, se quedaban con licitaciones, prácticamente el 95% de las licitaciones de la obra pública eran para ciertas empresas con cierto nombre propio, pero no hace falta decirlo. Sí, hubieron, digamos, el mismo reflejo que en la nación, empresas que tuvieron un crecimiento exponencial en determinadas épocas, que tiene que ver con lo que estamos hablando, evidentemente. Bueno, justamente algunos vínculos, si se quieren, familiares, directos con algunos funcionarios a nivel nacional que le permitían esto, ¿no es cierto? Sí, puede ser. No, bueno, puede ser. No quiere dar nombres, Claro, pero sí, recién pero son colegas, son- mencionabas la vaguedad de los requisitos de la licitación. Yo no me dedico solamente al derecho, nunca Claro. he participado en una licitación y encima del derecho penal. ¿Qué otros pliegos te daban a vos o te indicaban que había corrupción o que eran pliegos a medida o vos ya sabías que era para Yo- fulano o para mengano? Hay muchos hechos digamos, que nosotros hemos visto en la administración en distintas épocas, y cuando no gana el mejor precio y vos decís cuál es la situación o Claro. por qué gana el tercero Pero o el mejor cuarto. precio no es relación de mejor oferta. A veces puede ser mejor pero no precio, está la pero justificación. O sea, ahí yo te podría hacer innumerables hechos, digamos. Pero objetarte que descalificaron a los tres primeros por no tener un papel que Claro. por una llamada lo solicitan a la empresa y al día un siguiente lo requisito tienen. irrisorio que lo Claro. dejaba y por ahí. Claro. Bien, bueno. Volvemos ahora sí, Chelo, al tema de las capacitaciones. Y Claro, algo que parece que es sumamente fundamental también, ¿no? Porque estamos hablando justamente, bueno, de lo que tiene que hacer a nivel empresarial, que es lo que se va a imponer con ciertos protocolos, pero bueno, a nivel también en lo que respecta a los fiscales, a los jueces, ¿cómo van a estar capacitados o cómo van a prepararse para llevar A cabo nivel esto? de judicial, tanto de fiscalías como de juzgados, yo creo que tiene que haber una capacitación muy fuerte referido a estos temas puntuales y que requieren de ciertos conocimientos, como decía recién, y de cierta tecnología para investigarlos. Ya la creación de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos es un gran paso. Hasta hace un año y medio atrás teníamos una fiscalía o fiscalía, la fiscalía que abarcaba departamental del Gran Mendoza, Claro, donde un tenían mismo todos los fiscal delitos. investigaba un homicidio, un robo, un hurto, un abuso sexual y una defraudación Contra la administración pública. contra la administración pública. Entonces, y que por lo general a los abogados que íbamos y llevábamos un tipo de denuncia de esa naturaleza nos decían, mire doctor, este es un tema civil, administrativo, discútelo en otro lado, acá estamos con detenidos por causas graves naturalmente era un homicidio. Entonces, lo importante es tener noción de la gravedad institucional que ocasionan estos delitos de corrupción, que son, no digo más importantes, pero tienen una importancia suprema a lo que habitualmente se les daba por en las el ámbito de consecuencias tribunales. que hablábamos recién, por la gravedad. Y se ha quedado a mitad de camino el Poder Judicial de la provincia de Mendoza, porque si bien el Ministerio Público Fiscal, los fiscales, ha creado la unidad fiscal especializada, que se tendrá que empapar con todo esto que es tan nuevo para ellos como para nosotros, los abogados particulares,
pero no tenemos una justicia, jueces especializados en la capital federal, si no me equivoco, o en otras provincias, pero particularmente en la capital federal, tienen el fuero penal económico. Claro. Porque no hacemos nada si el fiscal está especializado para investigar delitos económicos, pero el que va a juzgar no. Necesitamos que esté tan especializado quien investiga como quien juzga y a su vez como quien defiende y o cumple distinto rol dentro del proceso. Bueno, y en este caso, esta clase de capacitaciones, ¿cuánto puede llegar a demorar? Por ahí es una pregunta que a lo mejor ustedes no manejan la respuesta, pero a lo mejor podemos decir, sí, debe de capacitarse a lo largo de un año, o decimos, ya para el año que viene con una capacitación previa, más la experiencia que le puede llegar a dar el curso del año, consideramos que a lo mejor estemos aptos, si se quiere, al 100% en un año, 2 años. Eso primero es un tema, me parece, de recursos del Estado provincial. Los tribunales actuales de cualquier fuero, tanto civil, penal, laboral, están absolutamente desbordados. No dan abasto las fiscalías ni los juzgados para investigar los hechos que habitualmente ingresan en un turno normal. Nosotros los abogados que estamos todos los días en tribunales tenemos que estar en las mesas de entrada buscando nuestros expedientes y impulsándolos, porque el impulso procesal de oficio que determina puntualmente el Código penal no existe si nosotros no estamos arriba. Entonces, es un tema de recursos, de cantidad de personal y de especialización. Pero no solo de capacitación. Lo que yo me refería recién es más allá de la capacitación, de especialización del fuero. Porque vuelvo a repetir e insistir, son delitos de muy difícil investigación, tanto los delitos empresariales, económicos y los delitos de corrupción. Y generalmente quedan impunes porque no tenemos fueros especializados. Como bien lo están haciendo ahora, que tenemos fiscales especializados, más no jueces especializados. Bien, hoy las empresas, y esto es un dato, no sé si vos querías agregar algo. No. Justamente en cuanto a esta ley, las empresas van a tener que generar, por ejemplo, un órgano de cumplimiento, ¿sí? que se va a encargar de controlar los riesgos detectados, por ejemplo, en el caso de estos planes de integridad, como veníamos mencionando. Y también se puede llegar a incluir canales de denuncia, en donde los mismos empleados, de algún modo, pueden llegar a denunciar algunas irregularidades. Como empresa, me imagino que esto va a significar también algún desgaste y alguna capacitación más también. Seguramente. Vamos a tener que adaptarnos a esta nueva ley, evidentemente, donde también va a involucrar recursos en las empresas para poder ponernos a tono con este tema. Yo lo veo más que un costo, va a ser una inversión para la empresa. Me parece que va a ser una inversión porque a mediano y largo plazo, recién con la periodista que hablábamos de Española, Jimena, sí, nos decía los beneficios que tiene contratar con una empresa que tiene niveles de transparencia. Y tiene niveles de transparencia acreditados con la implementación de estos planes. Más allá de que la ley sugiere la implementación y en algunos casos los exige de acuerdo al monto de la contratación con el Estado Nacional, me parece que es una herramienta muy importante y que va a dar transparencia y calidad institucional. Y por sí a cada empresa que implemente esto me parece que la va a elevar y la va a posicionar mejor. Sí. Puede ser un diferencial en la licitación también. Sí, claro, sí, seguramente. Sí. Bueno, recién Gastón mencionaba un caso, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa cuando uno de los propietarios de la empresa, ante un hecho delictivo, pone la cara de la empresa para él ocultarse detrás, digamos, y poder salvarse de la situación, que la penalidad vaya para la empresa, no para él? Es una de las preguntas que nos podemos llegar a hacer y, si se quiere, uno de los vacíos por ahí que puede llegar a tener o no la ley. Yo me pregunto una situación diferente que lo hemos mencionado pero fuera del aire. ¿Qué pasa cuando el acto ilícito es por parte de un empleado de una empresa, pero la empresa no se ve beneficiada por ese hecho ilícito? Solamente el empleado. En ese caso, ¿la ley lo regula también? ¿Está penado? ¿Cuál es el caso con la empresa? La ley da una salida específica. Creo que en el artículo 2 habla que si un empleado realiza un acto de corrupción y este acto de corrupción es en provecho exclusivamente propio y la empresa a la cual pertenece no se ha visto beneficiada, la sociedad o la persona jurídica queda exenta de pena. Bien. Este es un caso puntualmente que está previsto. Pero hay que ver cómo se interpreta y cómo se aplica, porque va a ser muy fácil hacer reposar la responsabilidad del acto de corrupción en el empleado. O sea, puede ser algo positivo como puede ser una válvula de escape. Hay que tomarlo con pinza también, ¿no? Ver bajo y hay qué que ver criterios...
Hay que esperar, volvemos al principio, todavía no rige la ley, hay que esperar a que entre en vigencia, hay que esperar cómo nos adecuamos todos, hay que esperar qué interpretación y qué aplicación se hace. Esta misma hipótesis que está regulada en la ley de buena fe puede terminar siendo utilizada para descargar la responsabilidad en el empleado, cortando por la línea más fina. Bien. Sí. Me gustaría, sabiendo que cada uno responde a un sector diferente, si se quiere, y que de algún modo se tocan también, pero la importancia para cada uno de ustedes de esta ley, desde el ámbito que les toca. Vamos a empezar con vos, Mario. Yo creo que nos da igualdad en la participación de la obra pública, particularmente. Bien, perfecto. Yo creo que es un gran avance de nuestra legislación, nos pone a la par de naciones que recién nombré a nivel internacional, con una legislación de avanzada y que nos va a otorgar una muy buena calidad institucional. Es un paso más, me parece, no la ley de por sí, con el dictado de la mera ley lo vamos a lograr. Me parece que es un escalón más tendiente a tener una muy buena calidad institucional. Bien. Me quedo con lo último que dijo él, tan solo un paso más, o un escalón, falta mucho, pero creo que lo importante es apuntalar y ajustar la legislación para combatir la corrupción, que es igual o tan grave como los otros delitos por los cuales no nos recibían las denuncias de derecho penal económico. Trae consecuencias la corrupción muy nefastas, y vuelvo a reparar es un hospital que no se abrió, una ambulancia que no llegó, por provecho de quién y de qué. ¿Hay algún ítem que se le venga a la cabeza ahora que les hubiera gustado que contemplara la ley, que por ahí quedó en el margen? Algo, a lo mejor no se les viene nada a la cabeza, pero algo que la verdad que este tema no se tuvo en cuenta. Yo creo que hay un tema importante que no lo hemos charlado, pero que es muy bueno, que son los acuerdos de delación que establece la ley. Bien. Esos acuerdos de delación, sintéticamente es un convenio que hace la empresa con el fiscal para poder investigar más rápido el hecho que se ha denunciado. Esos acuerdos de delación son muy importantes. Salvan la responsabilidad de la persona jurídica o de la empresa en procura de determinar la responsabilidad de las personas físicas, que digamos que es lo más dificultoso en todo esto, poder determinar la responsabilidad de las personas físicas, tanto del privado como del funcionario público. Bien, perfecto. Bueno, Mario, agradecerte la presencia en Distintos Parecidos. Muchas gracias, Gabriel. También Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes por invitarnos. Marcelo. ¿Será hasta mañana? Hasta mañana. Empezamos martes, ya mañana es miércoles, estamos en el codito de la semana mañana. Así es, y mañana se viene un programa musical y bien arriba. Bueno, perfecto. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas por Canal 30 de la Televisión Digital Abierta con otra edición de Distintos Parecidos. Hasta mañana. Chau, chau.